te traigo el mejor análisis, la mejor review y las mejores teorías del One Piece 1158. Capítulo que he de decir que me ha gustado bastante, sobre todo porque hemos iniciado con algo muy interesante y que llevábamos muchos capítulos sin que la mini historia fuera mínimamente relevante. Recuerda que si quieres ver mi reacción a los capítulos de One Piece semana a semana, lo estamos leyendo en directo cada viernes en el canal de Twitch y en el canal de Kick, por si te quieres pasar a verlo, que las reacciones y el análisis de después es increíble. Pero empezamos directamente con el capítulo y vamos, como digo, a la mini historia, que llegamos al volumen 40 y esta vez sí ocurre algo interesante, pero he de decir que hay mucha gente diciendo: por fin la mini historia de Yamato sirvió para algo, y yo no diría tanto así. Creo que es importante lo que se revela, pero la mini historia de Yamato no ha cumplido todavía su propósito, quiero pensar, y de momento solo está enseñando Wano, cosa que confirma lo que dije en su momento cuando terminó Wano, que le hacían falta 10 capítulos más por lo menos de enseñarnos todo Wano y de que hubiera un post Wano. Hubo mucha gente que se me echó encima diciendo que esto no era necesario, y ya veis que llevamos 40 capítulos de Yamato dando vueltas por Wano y que todavía no se nos ha enseñado mucha cosa, pero que Oda tenía ganas de hacerlo. Entonces, al ver esto que se ha revelado, siento que se podía haber revelado en Wano, que se hubiera explicado un poco más y hubiera quedado mucho mejor. Todavía no entiendo por qué cortaron el final del arco de Wano de manera repentina, pero la cosa es que vemos una tumba que pone Kozuki Moria y vemos que nos dicen que es el pirata justiciero que descansa en ese lugar, y en el anterior capítulo nos dicen que esta tumba era de un guerrero poderoso que se enfrentó a Kaido en su momento, y viendo lo de Moria pues se supone que este personaje sería pues nuestro Gecko Moria, y aquí hay varias dudas, porque se supone que esta tumba sería la de nuestro Moria, que no implica que Moria esté muerto, sino que no se encontró su cuerpo, y aquí también hay algo interesante porque lo de Kozuki no implica necesariamente que Moria sea un Kozuki, sino que hay una similitud con su nombre, porque resulta que los kanjis de Gecko, cuando les das la vuelta, son los kanjis de Kozuki. De hecho, encontré una persona que hace 7 u 8 años hizo una teoría hablando de esto y diciendo que era el daimyo de no sé qué de Wano. Yo la verdad que hay gente que me deja muy loco a veces. Y he de decir que yo fui un poco escéptico con el tema de los kanjis, porque sabiendo cómo es el japonés y sabiendo cómo es la gente que ya miran cualquier cosa para buscar traducciones en idiomas randoms, estaba un poco escéptico, pero después de revisarlo por mí mismo vi que efectivamente, dándole la vuelta a los kanjis de Gecko, queda Kozuki. Entonces es bastante interesante y me gusta. Y aquí hay mucha gente diciendo que Gecko Moria cambió su apellido, que no es Gecko, es Kozuki, y simplemente le dio la vuelta a los kanjis y por eso se puso Gecko. Incluso existe la otra opción de que podría ser de que su nombre sea Gecko Moria y que aquí, al no conocerle muy bien, pues le dieran la vuelta a los kanjis y pensaran que es un Kozuki, cosa que tendría sentido. Y esto yo no sé exactamente cómo puede funcionar, si puede ser muy relevante o no, pero ya haremos alguna teoría y lo miraremos en profundidad, porque quizás esto no esté puesto de manera aleatoria. Veremos en los siguientes capítulos, se nos sigue dando más información de esto. Puede ser que a final de capítulo tengamos incluso algo que vaya a conectar con esto. Empezamos el capítulo y vemos el barco de Roger, el Oro Jackson, y vemos cómo están hablándole a Roger, están diciéndole que Shaki ha abierto un negocio en la isla pirata, en la isla de Rocks, en la isla Hachinosu, y Roger está como bastante enfadado. Y vemos cómo nos dice Scopergavan que está bastante enfadado Roger desde que salió de la cabina de capitán junto con Rayleigh, que estaban hablando juntos, y nos enseñan un trozo de la conversación. Y dice Rayleigh que tenía pensado no decirle nada a nadie sobre eso, pero que era el único al que no podía ocultárselo, y que todo se dio aquella vez que estaban peleando con las piratas Kuya antes de que ella renunciara a su cargo, refiriéndose a Shaki. Vemos que Roger dijo que esa vez pudo notar que Shaki se veía como si estuviera sufriendo de alguna enfermedad, y cuando salió la noticia de su renuncia se preocupó demasiado por su salud, y entonces le está diciendo que él sabía sobre eso esa vez que pelearon con ella, y Rayleigh dice que sí, solo que no sabía cómo decirlo. Y yo he de decir que esto no estoy tan convencido de que sea una enfermedad seria. A lo que me quiero referir con esto es que vemos que dentro del mundo de One Piece se ha tratado el amor como una enfermedad. Lo hemos visto con Boa Hancock, y lo hemos visto con Gloriosa, y lo hemos visto con otros personajes. Y esto podría implicar que Shaki también está enferma de amor, por algo que vemos también en el capítulo. Y Roger dice que, como es obvio, también le envió un mensaje que no era nada más que una carta de amor, porque pone: por favor ven a por mí, firmado Shakuyaku.
Y Roger se enfada mucho y dice que lo peor es que a él ni siquiera le importa. Y vemos que Rayleigh dice que mentiría si le dijera que le da igual, solo que no quiere estar atado a ella. Es decir, Rayleigh quiere ser alguien libre y que, ok, que le importa a Shaki, pero que, bueno, que él quiere ser una persona libre, muy respetable por Rayleigh. Y Roger dice que por nada del mundo piensa rendirse y que si hay algo que define a un pirata es su gusto por el saqueo, así que no piensa parar hasta conseguir lo que quiere, es decir, que quiere a Shaki. Esto es raro, he de decir, la verdad, suena muy bonito desde fuera, pero piensa un poco y es que verás que es raro, ya que Roger se supone que quiere secuestrar a Shaki o algo así en estilo pirata, y eso no es muy normal, la verdad, es bastante turbio. Lo vemos igual bonito porque es Roger, pero si esto lo dijera Barba Negra sería raro. La cosa es que dice que están hablando acerca de Shaki y se marchan hacia la isla pirata. Y dice que se está preguntando por qué se habrá quedado en la isla de Rocks, que ahí todos tienen la misma oportunidad de robarla. Y dice, bueno, sea como sea, vamos y tomémosla. Y vemos cómo le piden la comida al cocinero y se marchan ya para allá. Pero vemos un poco tiempo después y vemos hace 40 años en la tierra sagrada de Mary Joyce. Y vemos un diálogo muy importante. Vemos que el Gorosei dice, estás siendo demasiado impaciente, Garling. El anterior torneo terminó hace poco. Y Garling dice, lo sé, sin embargo, cuando estuve en medio de una misión, tuve la oportunidad de llegar a esa isla. Es un país no afiliado y sus habitantes se rigen bajo sus propias reglas y cultura. Por supuesto, traté de persuadirlos para que se unieran al gobierno mundial, pero lamentablemente se negaron. No solo tienen muchos recursos que nos servirían a gran medida, sino que también descubrí algo mucho más increíble. Les juro que fue un descubrimiento inesperado. Les prometo que nuestro Ondai, refiriéndose al superior, refiriéndose a Imusama, quedará muy satisfecho. Es por eso que desde ahora recomiendo a God Valley para que sea la sede del torneo que se dará dentro de 2 años. Y de verdad esto es algo importante, esto es algo a tratar, porque lo que se está hablando aquí son palabras mayores, y es que está hablando de que él fue a God Valley, que encontró algo muy interesante, tan interesante que le interesaría a Imu y que por eso quiere que la sede sea allí dentro de 2 años. He visto muchas teorías, mucha gente hablando de esto. Yo no creo que haga ninguna teoría muy centrada en esto y que la trabaje mucho, porque probablemente por como salen los spoilers el martes o el miércoles estén los spoilers y la mayoría de gente sé que los va a leer y que van a querer saber qué pasa con esto, y es posible que esta información se revele. Entonces hacer una teoría de esto que se revelará en 1 o 2 días creo que no tiene mucho sentido. No voy a hacer ninguna teoría muy descabellada respecto a esto, pero sí que voy a comentar que para mi manera de verlo, conforme lo está diciendo, tiene que ser algo que no se pueda llevar de God Valley. Quiero decir, él es una persona que está al mando del gobierno mundial, que es una persona que está ligada directamente con el Gorosei, y que si fuera algo que hubiera podido robar sencillamente de God Valley, creo yo que podría ser que se lo hubiera llevado ya. Hay gente hablándome de una fruta, hay gente hablándome de un personaje o algo así, y esto es algo que a mí no me acaba de convencer. De hecho se habla de que encontró un D y que este personaje que encontró como D sería precisamente de lo que se refiere con Imu. Yo personalmente no entiendo para qué un D sería tan importante para Imu si hay varios D en el mundo y todavía no se ha mostrado en el presente interés por ninguno de ellos ni por nada. La verdad no lo entiendo. Y yo lo que he pensado acerca de esto es que es algo que vaya inherente a la isla, algo que vaya pegado a la isla de God Valley o algo que no pueda transportar. Se me han venido varias opciones a la cabeza. La primera es un Road Poneglyph, el Road Poneglyph que nos falta que estuviera en God Valley. Podría ser, ¿por qué no? Y creo que sería una buena manera de meterlo en la historia y ver quién realmente lo tiene. Luego otra cosa que se me vendría a la cabeza sería justamente el arma de Lucia, y es que sabemos que este arma, que yo repito que no se ha llamado Urano en ningún momento, por lo cual igual no es Urano, podría ser que lo hubieran sacado de God Valley, que este arma estuviera en God Valley, que incluso formara parte de la isla de God Valley como superficie, quiero decir, y que a partir de ese momento lo tuviera el gobierno mundial, y esto explicaría por qué quizás no lo han usado en demasía, porque quizás solo tenía un disparo con el que eliminaron God Valley, y hasta que no se creó la Mother Flame por parte de Vegapunk para suministrarle energía, no pudieron utilizarlo más veces. Creo que es algo que tiene bastante lógica y que podría ser. Y otra cosa, como digo, es algo que está inherente a la isla, algo que esté dentro de la isla, que forme parte de la isla y que sea del territorio como tal, me refiero. Si vemos que quiere unirlo al gobierno mundial, a ese territorio, y que pone para que sea dentro de 2 años la sede del torneo, es porque entiendo que hay algo que forma parte de la isla que es muy importante. Para mí esto tendría sentido y explicaría por qué esa isla acabó hundida bajo el mar, porque probablemente ese arma de Lulusia o lo que fuera que se usó para destruirlo, si es que no era lo que fueron a buscar a God Valley, era necesario para eliminar algo que Imu vio, porque seguramente God Valley intervino el poder de Imu, y al darse cuenta de algo muy bestia que había allí, sea lo que fuera,
pues probablemente haría que el gobierno mundial decidiera eliminar esta isla viendo a las personas que estaban yendo, ya que si hubieran hecho un torneo normal, hubieran ido los caballeros de Dios y se hubieran llevado las cosas, estaría perfecto, pero tenemos que tener en cuenta que fueron personajes como Rox, como Roger, como Garp y que vieron allí mucho poder. Entonces, ante el riesgo de que pudieran llevarse lo que sea que quiere Imu, decidieron destruirlo, o al menos en un principio, porque sabemos cómo es One Piece y probablemente si nos ponen algo del estilo, en un futuro acabe apareciendo en algún momento en la obra. Veremos. Igualmente dejadme todos los comentarios que penséis acerca de esto y sigamos con el capítulo. Vamos a la isla pirata, al bar de la estafa de Shaki, y vemos cómo están llegando diferentes piratas, hay una cola enorme y vemos cómo dicen que han venido desde el North Blue solo para verla y dicen que el whisky es delicioso, dicen que el estofado también es el mejor del mundo y ella dice que pues escuchar sus halagos la hace muy feliz, pero que sin embargo ella nunca cocinará para holgazanes como ellos, ya que obviamente pues los ve como eso, como unos inútiles. Entonces el cocinero dice que se han quedado sin whisky y dice, bueno, les pondré ron barato, y les pone ahí un vaso de ron barato y dice, aquí tienen whisky de la mejor calidad, y todo el mundo se pone muy contento y obviamente se lo permiten porque es Shaki. Entonces Shaki habla con Rox y atención porque es algo curioso, interesante y muy rápido y dice, ¿qué sucede, Rox? Luces satisfecho, pero no siento que tu corazón siga latiendo por mí, me vas a hacer sentir sola. Y vemos como Rox como que medio sonríe y Big Mom dice que la intuición de una mujer es escalofriante y dice Rox, cállate idiota, no pienso revelar información confidencial, así como así. Barba Blanca, que anda muy perdido, que no se entera de nada, vemos que Miss Bucking, Stussy, le dice, si te fijas bien, en su rostro irradia esa felicidad que se tiene por una mujer con la que se tiene un hijo. Entonces dan a entender que aquí o ya ha sido padre o va a ser padre y que va a dar a luz, él no, su mujer, a Barba Negra. ¿Quién es la mujer? No lo sabemos, es algo que se va a dar fuera de cámara, supongo yo, para cuando se nos explique el pasado de Barba Negra, tener algo que explicar, porque si ya nos estás explicando mucha cosa de su padre, e incluso hemos podido, entre comillas, en el canal resolver cuál es el misterio del plan, pues tampoco hay mucha cosa que comentar, entonces creo que hacen bien guardándose esto. La cuestión es que de repente entran en el bar los piratas de Roger y diciendo, Shaki, adivina quién vino a verte, Shaki, nadie más que yo, son los piratas de Roger, y vemos una escena que me gusta mucho, y es que vemos que se enfrentan Roger y Rox dentro del bar cara a cara, y esto es algo que me gusta porque es una convivencia natural, no es nada del guión como que tenga que seguir un patrón en específico de, ok, si Luffy se encuentra con Barba Negra ahora mismo siendo los dos grandes piratas, se van a enfrentar, se van a pegar y no van a estar bebiendo y de risas, pues esto es completamente diferente y es de lo que más me gusta. A mí este pasado de One Piece me encanta, siempre, no de este flashback, me refiero cuando vimos el flashback de Roger, de ver a Barba Blanca bebiendo con Roger y pasándolo bien, me gustó. Entonces vemos como Rox se enfada y dice, Roger, ¿cuántas veces tengo que decirte que esta es mi isla? Y Roger dice, recuerda que estamos en el bar de Shaki, ¿acaso olvidaste que está prohibido pelear aquí? Así que deja de chillar, maldito porcoespín. Y entonces le dice que como han entrado, que había una cola enorme, y él dice, qué raro, nosotros no vimos a nadie, y es porque obviamente todos están derrotados, ya que Roger pues era tan fuerte que los ha derrotado para entrar. Entonces Barba Blanca medio se va del bar y dice, estos sujetos son unos ruidosos, los detesto. Y entonces vemos como que Shaki se pone a hablar con Roger y le dice, oye, ¿no ha venido Rayleigh? Y se nota que muy enamorada y dice, no, aunque te aseguro que le dije que viniera, lamentablemente no se sentía bien y se quedó durmiendo en el barco. Y vemos como Gloriosa se lanza por Roger diciéndole que le extrañaba mucho, que navegan en el barco, y vemos como que él se hace el loco y dice, ya te dije 1000 veces que odio el tipo de mujer de la que todo el mundo se enamora, aunque bueno, Shaki es una excepción, y ella, Gloriosa, como que dice, bueno, ¿qué clase de lógica es esa? Y entonces vemos como Shaki se queda mirando a Gloriosa y a Roger y dice, yo también quiero algo así, es decir, como que ella también quiere sentir ese amor, pero ella pues lo siente por Rayleigh, por algo que vamos a ver más adelante también. Y entonces vemos que Roger dice, oigan, Newgate está aquí, quiero beber con él. Y vemos como Big Mom, que está al lado, dice acaba de irse. Y esto me gusta bastante porque no solo vemos a Roger que busca a Barba Blanca porque sabe que es muy fuerte y que luego encima serían muy amigos y que se llevarían muy bien siendo grandes rivales, que se buscan ahí para beber y todo, sino que está junto con Big Mom riéndose y bebiendo. Esto es algo que yo no me esperaba ver nunca. Yo me pensaba que quizás estaba mucho más apartado, como puede ser en los piratas de... No vemos a Luffy estar de risas con Big Mom, Kaido, ni mucho menos, obviamente porque sigue un guión, sigue una historia y Luffy se tiene que pegar con
los piratas más poderosos del mundo y tal. Pero aquí vemos a Roger que está con lo que es Big Mom, con Barba Blanca, con Rox, y están de risas y pasándolo bien. Y esto es algo que, como digo, me encanta. Dejadme en los comentarios qué pensáis. Sigamos. Entonces vemos a Rayleigh, que está directamente en la cubierta del barco cantando el saque de Binks, y ella, Shaki, lo escucha y medio se desmaya y dice: Shakira acaba de desmayarse, yo me haré cargo, empieza a decir todo el mundo. Y vemos que Gloriosa la defiende y dice: oigan, escorias, aléjense de ella. Y el narrador nos dice: Shaku Yaku dejó estipulada una regla de oro: pelear en la isla estaba prohibido siempre y cuando se involucrase en su negocio. Gracias a ello, cuando poderosos piratas rivales cruzaban sus caminos, nunca ocasionaron ningún tipo de conflicto. Sin embargo, eso solo hizo que la situación en el mar se volviera mucho más tensa. Y vemos un panel de Rox y de Roger que me encanta, es muy bonito, la verdad, me gusta. Pasamos a Elbaf, vamos al mundo infernal, vemos a Loki agarrado a un árbol que sale disparado, las criaturas asustadas, todo el mundo sufriendo, digamos, del poder que se está desatando allí, y vemos a Rox peleando contra Harald a muerte, reventándose con las espadas y siendo algo muy top. Entonces Rox le dice a Harald: estás siendo manipulado por el gobierno, Harald. No lo entiendo. ¿En serio lo que quieres conseguir es tan importante que matarías a un amigo por ello? Y continúa diciendo: ¿realmente vas a obedecerlos como un perro faldero? Despierta, idiota, al final solo te están utilizando. Para ellos hacer este tipo de cosas es siempre la respuesta. Y ante sus ojos los gigantes no son más que una fuerza militar a aprovechar. Al final todos ustedes terminarán convirtiéndose en sus soldados esclavos. ¿Acaso tu orgullo de guerrero se esfumó de pronto? ¿Dónde quedó tu propia voluntad? Y Harald dice: no trates de actuar como si supieras lo que estás diciendo. El concepto de guerrero está atado a una historia llena de violencia, y ahora ese concepto es el peor obstáculo que tenemos para que Elbaf pueda alcanzar la paz. Y vemos un pequeño flashback donde un pueblo le dice: en verdad queremos que tú eres un ser bondadoso, Harald. Lamentablemente nuestro país fue atacado por gigantes hace mucho tiempo, y la realidad es que el miedo no es algo que pueda desaparecer de la noche a la mañana. Y vemos un Harald triste por esto. Entonces Harald dice: ¿sabes, Rox? No importa si los tenribitos son unos malagradecidos, ya que ellos son los únicos que pueden hacer que Elbaf sea parte del círculo del mundo. Y vemos como Rox dice: no me digas más, eres un maldito cobarde, y utiliza el tipo de golpe con la espada que es como un martillo que nos dijeron en la presentación de Rox. Y Rox gritando dice: las negociaciones se terminaron, nunca más trataré de reclutar. Y Harald dice: yo soy un rey, es imposible que arriesgue la vida de la gente de mi nación apostando por una batalla sin sentido, mucho menos si se trata de unirme a un villano como tú. Y vemos que el narrador dice que su enfrentamiento quedó inconcluso, a diferencia de su extraña amistad que se terminó en ese momento, y ambos no volverían a encontrarse, hasta el día de aquel incidente. Y esto es importante porque primero quiero destacar la frase de ambos no volverían a encontrarse, porque me ha recordado bastante al mural. No sé si hay algo del mural que se pueda rescatar con estos dos para hacer algún paralelismo o algo por el estilo, no lo sé, igual es una frase suelta, pero me gusta. Y aquí quiero destacar que el personaje de Harald a mí se me ha caído un poco, me ha decepcionado un poco como personaje, no por fuerza, ni mucho menos, sino como eso, como personaje, como carácter. Y es que es un personaje que dice que no quiere la violencia para el pueblo de Elbaf, y lo primero que hace es intentar acabar con Rox, que era su amigo, cuando hemos visto que Rox, incluso para conseguir su objetivo del mundo, dice que no atacaría a Harald, que él lo considera su amigo, que él no quiere atacarlo, incluso siendo su objetivo, diciendo, siendo una persona que quiere conseguir su propio egoísmo, su propio objetivo y su plan, dice que no quiere atacar a Harald porque lo consideraba su amigo, cuando podría haberlo hecho con la tripulación de Rox probablemente. Y aquí vemos como en el anterior capítulo le habían dicho que matara a Rox y directamente el pueblo de Elbaf sería libre. Entonces a mí personalmente me decepciona un poco porque Harald se está creyendo al gobierno mundial, cuando es obvio que no son buenos, es obvio que no. Si de hecho ya te han alterado la portada del periódico poniendo que eras malo y te están poniendo todas las trabas para que te unas al gobierno mundial. Se supone que Harald, entiendo que en su cabeza piensa que son los buenos porque son el gobierno mundial y él quiere lo mejor para el pueblo de Elbaf, pero se tiene que dar cuenta de que no es lo bueno, de que son horribles y que son mala gente. De hecho, seguramente lo inteligente era unirse a Rox, o como mínimo hablar con él y plantear y escuchar su plan, su idea y qué tiene que decir al respecto, porque al final solo le ha dado la razón a Rox. Me decepciona un poco el personaje de Harald en cuanto a inteligencia quizás emocional, y la verdad que eso me duele un poco, porque siendo que Rox no quiso atacar a Harald porque era su amigo y se supone que Rox era el malo, entre comillas, siendo que Harald es entre comillas el bueno, pues me decepciona un poco la verdad, siendo que pues eso, está atacando a su amigo por encima de todo, y encima algo que tampoco le va a dar ningún beneficio. Importante recalcar que no se volverían a encontrar hasta el día de aquel incidente, entiendo yo que es God Valley.
Cuidado con esto porque yo tiro una fumada un poco por encima, pero pongamos una idea, ¿vale? Pongamos que, por ejemplo, Rox no ha querido matar a Harald, porque a mí me da la sensación de que si el enfrentamiento ha quedado inconcluso ha sido porque Rox no quería acabar con Harald. Me explico, si Harald se supone que tenía que acabar con Rox como objetivo, creo que tenía que acabar con él de manera obligatoria, y Rox no tenía el por qué acabar con Harald. Entonces yo creo que Rox quizás era más fuerte que Harald, pero no quiso acabar con él porque a pesar de todo lo consideraba a su amigo y no quería matarlo. Y creo que me gustaría, sería una locura, que hubieran capturado a Harald en God Valley o algo por el estilo, y que Harald por eso estuviera en God Valley y que Rox fuera a rescatarlo. Es algo que a mí me gustaría y que sería muy bonito. El hecho de ver que Rox lo siga considerando su amigo y que se vaya hasta God Valley donde falleció solo para salvar a Harald, me parecería un puntazo, la verdad. Sé que seguramente si analizas los diálogos esto no tenga sentido, yo lo comento un poco sin haberlo revisado demasiado, es una idea vaga que pasa por mi cabeza, pero me gustaría porque también no entiendo muy bien cómo va a acabar Harald en God Valley, pero bueno, ya lo veremos. La cosa es que vemos a un joven Loki leyendo el periódico y leyendo noticias sobre Rox, y vemos que Ida dice: Loki-kun, lamento decirte esto, pero Rox no va a volver, y Loki dice: cállate la boca, maldita vieja, y entonces lo intenta beber zumo y se enfada, pero le dice que sí. Vemos como que Loki se hace el duro, pero bueno, al final acaba bebiendo zumo porque es un niño. Pero pasamos hace 39 años, el West Blue, God Valley. Esto yo no recuerdo si se había revelado ya que God Valley estaba en el West Blue, he de decir que me gusta, y aquí, de verdad, en este mar pasan cosas importantes, porque por lo visto, O'Hare estaba en el God Valley, vemos que está en el West Blue, y Thriller Bark se dice que era una isla del West Blue. ¿Y si era God Valley? No lo sé, yo he revisado Thriller Bark en el manga y no se parece absolutamente nada a God Valley, pero sabemos cómo es One Piece, o sea que bueno, pueden haber hecho 1000 cosas en la isla. Igualmente, sea como sea, este bar, ¿por qué es tan importante? ¿Serán todos tan importantes? No lo sé. La cosa es que entramos en God Valley y escuchamos gente que está diciendo: oh, pero si son unos gemelos, son muy lindos, veo que heredaron tu cabello rojo. Espero que cuando crezcan sean tan inteligentes como tú, y como su padre se encuentra ausente, nosotros te ayudaremos. Y dice ella: oh señor, muchas gracias, ¿podrías decirnos cuáles son sus nombres? Y dice: él es Shanks y él es Shamrock. Esto yo he de decir, vamos a ver, aquí hay muchas cosas que comentar, muchas. Lo primero es que dicen que ella es muy inteligente, lo cual me gusta porque significa que va a ser un personaje curioso e importante, y entenderíamos por qué Shamrock y Shanks parece ser que tienen ese destacamiento también en inteligencia, no solo en fuerza. La fuerza imagino que vendrá por Garly, porque también hay gente diciendo que cómo sabía Roger que Shanks se llamaba Shanks. Aquí hay la opción de que conociera a la madre y le dijera: este se llama Shanks, es posible, es una posibilidad, pero luego también está la otra opción que es fumada, y es que Roger hable bebé. Y tú vas a decir: ¿cómo Roger va a hablar bebé? Bueno, pues fácil, podía escuchar la voz de todas las cosas, porque no va a poder escuchar los pensamientos de un bebé si él sabe que se llama Shanks. Igual él no sabe expresar que se llama Shanks y no sabe hablar, pero él sabe que se llama Shanks, entonces quizás leía la mente del bebé y sabía que se llamaba Shanks. Esto obviamente lo estoy diciendo medio en broma, medio en verdad, me refiero, lo estoy diciendo y no creo que pase, es un poco medio meme, pero Oda es tan sinvergüenza que si quiere justificar por qué sabe que se llama Shanks, es capaz de meter esto y podría hacerlo perfectamente. Me gusta bastante el capítulo, es un capítulo bastante completo, bastante interesante, y sobre todo es un capítulo de desarrollo que te avanza la historia y que te pone en una situación que me parece que nos va a tener en vilo los próximos capítulos y que vamos a tener ganas de ver God Valley. Y os digo una cosa, Oda es tan sinvergüenza que es capaz de cortar el flashback en cuanto entremos en God Valley a full. En cuanto empiece God Valley o en cuanto vaya a ocurrir algo importante en God Valley, termina el flashback y nos manda al presente. ¿Por qué? Porque en el presente recordemos que estamos en una situación interesante de que va a ir Luffy a pelearse con Imu, lo cual esto está pasando desapercibido por el pedazo de flashback, pero en Wano también pasó. Recordad que cuando entramos en Wano nos mandaron al Reverie, cuando nos empezaron a contar cosas del Reverie nos mandaron a Wano otra vez cuando estaba súper interesante, luego cuando íbamos a ir a Onigashima nos mandaron al flashback de Oden, que a mucha gente al principio le daba igual, y luego terminó siendo súper interesante, y cuando queríamos ver más del flashback nos volvió a mandar para Wano. Entonces Oda es una persona que juega muy bien con los flashbacks, el hype y el presente, lo hace muy bien. Entonces, como digo, no descartemos para nada que cuando se le crucen los cables nos corta el flashback, nos manda el presente y nos deje sin God Valley. Yo os lo dije, por si acaso. Pero déjame en los comentarios qué te ha parecido el capítulo, si tienes alguna teoría, alguna impresión, alguna cosa importante que comentar, déjalo en los comentarios. Y ya sabes que si te ha gustado el vídeo le puedes dejar un pedacito al canal para ver más vídeos y mandarte un saludo del mejor youtuber, más guapo, el mejor, el más sexy, más humilde de toda la comunidad de One Piece con diferencia. Un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.